¿Os habéis dado cuenta que la mayoría de los acuarelistas tenemos un cacharro lleno de pinceles, pero luego, a la hora de pintar, solo pintamos con un par de ellos? Vamos a hablar ahora de pinceles. ¿Qué diferencia un pincel de acuarela del resto de pinceles que hemos usado para acrílico, para óleo, de los que habitualmente vemos en las tiendas? El pincel de acuarela tiene que ser capaz de almacenar agua. Tiene que ser capaz de constituirse en un depósito de agua. Es importantísimo que cuando yo pinto acuarela no tenga que estar mojando constantemente de la paleta. Esa continuidad me la da un pincel que sea capaz de almacenar agua y que sea capaz de irla distribuyendo uniforme y suavemente. El mejor pincel, probablemente, para pintar acuarela es el que llamamos Petit Gris. El Petit Gris es un pincel de bola, tiene un enorme depósito, guarda mucha agua y el pelo es suavísimo. ¿Qué dificultad tiene o por qué no es el que yo recomiendo de salida para empezar si vais a empezar a pintar acuarela? El pelo es muy blando, muy suave y requiere una cierta habilidad a la hora de poderlo dominar. Es un pincel con el que precisar es más complicado. Sin embargo, en cuanto el pelo es más duro, aunque aguante agua también, lo controlas mejor. Por eso os recomendaba pinceles un poco más duros para empezar. Fijaros cómo un Petit Gris, cuando se moja, fijaros cómo se queda, y fijaros cómo un Perla, por ejemplo, de Skoda, fijaros cómo se queda cuando se moja. Hay mucha diferencia. Hay algo que siempre comentamos y es que es muy importante poder dibujar con el pincel. Lo mismo que pintar con el lápiz, pero eso es otra historia que ya hablaremos. Dibujar con el pincel es que probablemente no necesite demasiadas líneas de lápiz previas para saber por dónde tengo que ir, sino que fijándome en el modelo o inventándome el modelo, voy a ir dibujando directamente con el pincel. Bueno, pues eso se hace mucho mejor con un pincel de pelo duro. Vamos a ver las clases de pinceles que hay para acuarela muy rápidamente para que no os compliquéis demasiado la vida. Fijaros, lo primero que tenemos son los pinceles, estos que yo llamo de bola, que son parecidos al Petit Gris, o son pinceles gordos, que son de pelo sintético. Una pregunta que habitualmente hacéis, ¿pelo sintético o pelo natural? Es indudable que el pelo natural tiene unas características de suavidad excelentes y funciona muy bien, pero los pelos sintéticos se están consiguiendo perfectos. No puedo decir, ¿dónde va a parar? No. Los pinceles de pelo sintéticos son tan buenos como los de natural y sobre todo para gente que está empezando. Si queréis que os haga un buen regalo por Reyes, que os regalen un buen Petit Gris, que tiene su precio, pero para empezar a pintar vosotros, pelo sintético. No dudarlo, son perfectos. Vamos entonces con los pinceles clásicos, que sería el pincel duro. El clásico que la mayoría usamos es el pincel Perla de Skoda. Los pinceles redondos, y que son los convencionales de acuarela con punta fina. Y los rigger o rameros, que son fantásticos a la hora de dejarlos que vayan dibujando su propio trazo, y son muy gestuales. Y se llaman también rameros porque los utilizamos mucho para pintar ramas de árbol, ¿verdad? Me gustaría hacer una especial mención a las paletinas, esas brochas planas que dan tantísimo juego y tan bueno. La paletina plana de este tipo, esto es obligatorio, esto hay que tenerla. Y luego estos pinceles japoneses Hake de pelo de cabra, ya veréis el juego que le vamos a dar en las lecciones siguientes, porque tienen unas texturas y dan unos acabados muy singulares y muy recomendables. Dejadme que haga una especial mención a los pinceles chinos. Yo los he descubierto hace relativamente poco y los estoy pintando mucho con ellos. A su favor es que son pinceles muy baratos y muy versátiles, valen para casi todo. En contra, son difíciles de manejar en cuanto a que son también esos pinceles largos y muy poco obedientes, van a su aire, entonces a veces presentan alguna dificultad. Me encantan a mí los pinceles de caligrafía chinos, que son sorprendentes y son baratos. Los pinceles de viaje sí, yo los uso cuando hago cuadernos, no cargo con mis pinceles, con 2 o 3 pinceles de esos de estuche que se pueden cerrar, me funcionan muy bien.
Y luego las espátulas, tanto que sean las espátulas convencionales como las tarjetas de crédito, me funcionan bastante bien. Y para finalizar con pinceles, una última cosa que vengo observando muy constantemente. Cuando empezáis a pintar acuarela usáis pinceles muy pequeños. No sé por qué, seguramente os da miedo usar uno más grande, pero pensad cuando vais a pintar que probablemente lo pintaríais mejor con un pincel un poco más grande. Olvidaos de los pequeños. Seguramente es miedo a equivocarse, pero te vas a cometer los mismos o menos errores con uno grande que con uno pequeño.